Cordial saludo. En esta primera semana de la especialización en gerencia de proyectos en la materia formulación de proyectos, nos vamos a primero a enfrentar a este tema de las generalidades de los proyectos. Lo primero que vamos dentro de los objetivos específicos de la disertación de hoy es qué es un proyecto. Segundo, cuáles tipos de proyectos hay según la experiencia personal que he tenido formulando proyectos. Y tercero, cómo se formula cada tipo de proyectos. Para terminar, entendiendo qué metodología tengo que aplicar para formular cada uno de estos tipos de proyectos que hay. Espero que sea de su agrado esta disertación y que puedan entender. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, a través del aula virtual me lo hacen saber. Entonces, lo primero es, ¿qué es un proyecto? Ojo, un proyecto es una serie de pasos. Todos esos pasos deben estar interrelacionados, deben estar concatenados. Yo no puedo decir que estoy formulando un proyecto cuando dentro del proyecto hay una actividad que no le imprime absolutamente nada a la cadena de valor para resolver la necesidad por la cual surgió el proyecto, y esa actividad es como una rueda suelta para allá. No, todos esos pasos deben estar interrelacionados. Debe haber una secuencia lógica en cada uno. Unos de estos pasos anteceden a otros, otros son prerequisitos para hacer otro de los pasos y otros se pueden realizar al mismo tiempo, pero la condición esencial es que estén interrelacionados. La realización de esos pasos deben conducir al cumplimiento de un objetivo, que es la necesidad por la cual es necesario formular el proyecto, y ese objetivo debe garantizar la satisfacción al 100% de esa necesidad o la solución del problema por el que surge el proyecto. Importantísimo, importantísimo, los proyectos deben tener un comienzo y deben tener un final. Si usted no puede marcar un punto final para su proyecto, no estamos hablando de proyectos. Por eso el proyecto es una unidad específica de planeación, y además de que son una serie de pasos interrelacionados que resuelven una necesidad, debe tener un comienzo y debe tener un final. ¿Cuáles tipos de proyectos hay? Es la segunda pregunta, el segundo objetivo específico de esta disertación. Mi experiencia en mi ejercicio profesional, indistintamente que ustedes puedan encontrar definiciones de algunos teóricos en la materia que dice que proyecto, dentro del concepto proyecto se pueden aglutinar todos. Yo les digo, en la vida real eso no es así, ¿sí? Entonces yo me he enfrentado a un sinnúmero de proyectos. En mi computador tengo más de 300 proyectos formulados de diferentes tipos, a un gran sinnúmero de proyectos, ¿sí? Dependiendo de cada necesidad o dependiendo de la comunidad o la persona que presenta esa necesidad, hay que formular un proyecto específico. Pero aglutinándolos por sectores, yo, José Tiberio, he identificado 3 tipos de proyectos a los cuales ustedes, como especialistas en proyectos, se van a enfrentar. Los primeros son los proyectos de investigación científica, los segundos son los proyectos de inversión económica y social, y los terceros son los proyectos de emprendimiento empresarial o de inversión financiera o planes de negocio. Dense en cuenta que yo les dije en la presentación de la materia que nosotros nos vamos a enfocar en esta materia, en este curso específico, en los proyectos de emprendimiento empresarial o de inversión financiera. Pero en este primer contacto con ustedes quiero que ustedes empaparlos sobre los proyectos a los cuales ustedes se pueden enfrentar y cuáles son las metodologías para desarrollarlos. Primero, proyectos de investigación científica. Son los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Esta ciencia, tecnología e innovación son las categorías que Colciencias le ha dado a los proyectos de investigación científica, y dentro de esos proyectos ustedes encuentran los proyectos de grado, si hicieron proyecto en su pregrado, de pronto si van a hacer proyecto de grado en la especialización. Imprescindible tener el concepto de que estos proyectos de investigación científica son proyectos de construcción de nuevo conocimiento. Esos son los proyectos de investigación científica, los que producen nuevo conocimiento. En su gran mayoría lo realizan al interior de la academia. En su gran mayoría las universidades son los que hacen, en Colombia, los que hacen ciencia y tecnología, aunque también algunas ONGs, por ejemplo, en donde trabaja Manuel Elkin Potarroyo, él no trabaja directamente con una universidad, sino con un instituto científico, el científico que produjo la vacuna sintética contra la malaria,
Él trabaja en una ONG que tiene connotación de Instituto de Investigación Científica, pero en su gran mayoría son las universidades, las instituciones de educación superior. De hecho, algunos colegios en 10º y 11 están haciendo algunos pinitos de investigación científica. ¿Qué metodología se utiliza para su formulación? Muy sencilla, el método científico. Esa es la metodología con la cual ustedes pueden desarrollar este tipo de proyectos. ¿Quién los avala? Hombre, los avala la comunidad científica a nivel mundial. Por eso el método científico es tan riguroso, por eso nosotros peleamos tanto con el método científico, porque si no lo aplicamos la comunidad científica no nos lo va a avalar. Además de la comunidad científica, estos proyectos tienen que ser evaluados por un par académico, es decir, por personas expertas tanto en el método científico como en el área disciplinar bajo la cual estoy desarrollando el proyecto, y esos se llaman a nivel de la comunidad científica internacional mundial los pares académicos. Esos pares académicos lo convalidan y dan fe que el proyecto sí está produciendo nuevo conocimiento. Por eso es tan importante. ¿Cuáles son los pares académicos de sus proyectos de grado? Los jurados. Ellos son los pares académicos los que van a decir sí, y es tan importante que le hacen firmar al jurado en el proyecto diciendo yo lo convalido y yo doy fe que ese proyecto sí está produciendo nuevo conocimiento. ¿Cuál es la metodología para la cual se formula? La metodología ya lo hablamos, que es el método científico, y el método científico nos dice que los proyectos de investigación científica tienen dos fases. Una es el anteproyecto, el cual debe tener un título, plantea una introducción, plantea una pregunta, hay que justificar el proyecto desde el punto de vista del por qué usted o el mundo requieren de desarrollar esa investigación, un objetivo general, unos objetivos específicos. Aquí se habla de marco referencial, marco teórico, etcétera, etcétera, que muestre el estado de conocimiento sobre la pregunta de investigación, un marco metodológico que dice cuáles instrumentos, cuál va a ser la muestra, cómo se sacó la muestra, etcétera, etcétera, un cronograma a realizar, un presupuesto necesario para desarrollar la investigación y una bibliografía. Ustedes ni en los planes de negocio ni en los proyectos de investigación científica les van a pedir una bibliografía o les van a pedir un marco referencial, difícilmente, ¿sí? Y la segunda fase es el proyecto, o también llamado el informe final. Se llama proyecto, este es el anteproyecto, la segunda fase es el proyecto. Algunas universidades, algunos estamentos lo llaman informe final. Tiene una presentación, un resumen del proyecto, un marco teórico, un marco metodológico. Aquí estamos hablando en futuro, aquí hablamos en pasado, porque este ya es el informe final, unos resultados, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Este es el método o la metodología bajo la cual ustedes deben presentar este tipo de proyectos. Y son proyectos de investigación científica y los deben hacer así. ¿Qué pasa si no lo realizo bajo el método científico? Dado que los pasos del método científico son rigurosos, si no los aplico con esa rigurosidad que me ordena el método científico, la comunidad científica no validará mi proyecto. Por eso ustedes se dan cuenta que Wikipedia, que es una excelente enciclopedia que tiene cosas tan importantes a nivel científico, no la avalan porque no son rigurosos. Ustedes saben que la Wikipedia la puede crear todo, de hecho todo el mundo está creando permanentemente, está actualizando datos en la Wikipedia. Algunos de esos datos tienen rigor científico, algunos no. Y como todos los datos no tienen rigor científico, los científicos le dicen a uno no referencie Wikipedia, no es confiable. Monografías.com, elrincondelvago.com, todo eso no tiene esa rigurosidad. Entonces, si aplico la rigurosidad del método científico, el conocimiento descubierto tendrá validez ante la comunidad internacional. Si no lo aplico, no va a tener validez. Entonces démonos cuenta que estos son los proyectos de investigación. La metodología para formularlos es el método científico. El método científico exige unos pasos muy específicos para poderlos convalidar.
Los segundos proyectos son los proyectos de inversión económica y social. Dense cuenta que son totalmente diferentes a los proyectos de investigación científica, y por eso yo me encuentro a algunos estudiantes ya finalizando la especialización que tienen una mezcolanza en la cabeza y que pretenden entregarme un proyecto de inversión económica y social bajo la rigurosidad del método científico, y resulta que no están haciendo el proyecto bajo la metodología que se debe hacer. Entonces, ¿cuáles son los proyectos de inversión económica y social? Ojo, no buscan generar nuevo conocimiento. Si usted busca generar nuevo conocimiento, váyase a los proyectos de investigación científica. Ojo, tampoco buscan una ganancia financiera, por eso se llaman de inversión económica y social, y vamos a ver ahorita qué es económico y qué es social. No buscan una ganancia financiera, buscan solucionar problemas de una comunidad. Y entre más prioritaria sea la comunidad, es decir, entre más problemas tenga, más importante será desarrollar este proyecto. Entonces, si a ustedes le preguntan qué es un proyecto de inversión económica y social, un proyecto que busca solucionar problemas de las comunidades prioritarias. Y solucionan los problemas cuando mejoran las condiciones de esas comunidades. Por eso hablamos de economía. Se supone que si la economía, que es un término diferente a lo financiero, se supone que si la economía está bien, las condiciones de esa comunidad van a estar bien. Es decir, cuando la economía de un país está bien, el país está bien, su sociedad está bien. ¿Quién está interesado en ejecutar este tipo de proyectos? Recuerden que los proyectos de investigación científica, los que están interesados son las universidades, los que producen nuevo conocimiento, los institutos de investigación científica. Aquí, primero, los gobiernos a todos niveles, desde presidente de la República hasta las alcaldías, pasando por los ministerios y por los gobiernos departamentales. Todos estos entes están interesados en desarrollar este tipo de proyectos. La comunidad internacional, a través de una bolsa llamada cooperación internacional. Ustedes van a presentar un proyecto de cooperación internacional, no presenten su trabajo de grado, porque no es aplicable. Tienen que presentar un proyecto de inversión económica con la metodología de la investigación de los proyectos de inversión económica. Y otro gran sector que pretende desarrollar este tipo de proyectos son las ONG, las entidades sin ánimo de lucro, porque no buscan tampoco una ganancia financiera. Entonces, ¿quiénes están interesados? Los gobiernos, la cooperación internacional y las entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuál es la metodología bajo la cual se formulan estos proyectos? Hay diferentes metodologías, pero casi todas se enfocan en el enfoque de matriz de marco lógico. Entonces, ustedes tienen que aprender el enfoque del marco lógico para desarrollar este tipo de proyectos de inversión económica y social. No es el método científico, aquí no le van a pedir un marco teórico, no le van a pedir un marco metodológico. En el enfoque de marco lógico les piden unos insumos específicos y hay que conocer esa metodología. ¿Y cuál es esa metodología? Primero identificamos un problema central con la comunidad, que la comunidad nos diga cuál es su problema central. Se buscan las causas directas de ese problema, se buscan las causas indirectas de cada causa directa. A partir del problema central identificado se determinan los efectos directos que tienen sobre la población. Entonces, y de cada efecto directo surgen los efectos indirectos, que son las manifestaciones de ese problema en la comunidad. Todo lo anterior se convierte de un estado negativo, que en el estado negativo lo llamamos árbol de problemas, a un estado positivo, es decir, al problema resuelto, que se llama árbol de objetivos. Entonces el problema central se convierte en objetivo general, las causas directas se convierten en objetivos específicos o componentes, las causas indirectas se convierten en actividades y los efectos directos e indirectos se convierten en fines. Así armo mi matriz. Entonces des en cuenta que aquí no le van a pedir marco metodológico, marco teórico, no, esta es una metodología específica, no se preocupen, no la vamos a ver, esto es apenas un abrebocas, ustedes lo van a ver en otro curso que ya les voy a decir en qué curso van a ver esta metodología del enfoque de marco lógico. ¿Qué pasa si no formulo el proyecto bajo esta metodología? ¿Qué pasa si entrego un proyecto a cooperación internacional con la metodología del método científico? Primero, no voy a resolver el problema de la comunidad, porque ustedes saben que a ustedes les han enseñado en metodología de la investigación que a veces la hipótesis que se plantea en el proyecto de investigación científica puede que no sea cierta. Entonces me gasté un poco de plata y no resolví ningún problema, porque más bien lo que estamos diciendo es que
no es esa la manera de resolver ese problema. Ojo, si no aplico esta metodología de convertir el problema central en objetivo general, de negativo a positivo, voy a ser impreciso con la solución. Entonces doy excelentes soluciones a problemas inexistentes. Por eso en Colombia nos gastamos tanta plata y no resolvemos ningún problema de fondo. Ojo, ni el nuevo conocimiento por sí mismo, ni la utilidad financiera del inversionista nos garantizan la solución de un problema a una comunidad. Entonces, ni esa producción del nuevo conocimiento, ni lo que el inversionista se va a ganar en el plan de negocios nos va a resolver el problema. Por eso es tan necesario desarrollar la metodología para resolver problemas comunitarios. El último grupo de proyectos, los proyectos de inversión financiera, son los proyectos de emprendimiento empresarial, son negocios privados y son planes de negocios. Aquí me hizo falta escribir planes de negocios, son lo mismo. Ojo, que inversión financiera no es lo mismo que inversión económica y no se me vayan a confundir. Inversión económica es cuando la economía de la región está bien. Inversión financiera son proyectos cuya finalidad última es el de producir unos rendimientos financieros tangibles sobre un recurso invertido. Es decir, inversión financiera es el bolsillo del que está poniendo la plata. Inversión económica es toda una región, esa es la diferencia, no es lo mismo económica que financiera. Los proyectos de inversión financiera son proyectos que se tienen que desarrollar porque el inversionista, el que pone la plata, él dice ¿cuánto me voy a ganar? Yo quiero saber cuánto me voy a ganar. Entonces el fin último de estos proyectos es producir unos rendimientos financieros. ¿Que quién los coge? Pues el que ponga la plata, el inversionista. No necesariamente tienen que presentar viabilidad económica o social, es decir, no necesariamente deben jalonar la economía. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia estamos pagando el servicio de datos, uno de los servicios de datos y uno de los servicios de voz más caros de todo el mundo, y perdónenme lo que les voy a decir, al señor Carlos Slim le importa 5, si eso económicamente desangra al país, a él le importa 5, a él le importa es ganar. Entonces, no necesariamente tienen que presentar una viabilidad económica o una viabilidad social para llevarlos a cabo. Con que haya unos rendimientos financieros para el inversionista, eso es más que suficiente para desarrollar el negocio. Si la viabilidad financiera es negativa, es decir, si el inversionista, valga la redundancia, va a invertir unos recursos, pero va a perder, el proyecto no se ejecuta. Y ojo con eso, señores. ¿Cuál es la metodología bajo la cual se formulan estos proyectos? También, como en la anterior, existen infinidad de metodologías, pero resumiendo, yo he encontrado que la mejor manera de formular este tipo de negocios, de proyectos, es a través de la metodología del plan de negocio, que es la que vamos a desarrollar acá. ¿Cómo se desarrolla esta metodología? Primero se concibe una idea de negocio, producto, ¿qué producto voy a vender? Estos proyectos yo necesito que ustedes se metan en la cabeza que este tipo de proyectos no son para hacer obras sociales, no me van a resultar es que yo soy un filántropo o soy una filántropa yo soy como Nicolás Maduro. Me gusta la filantropía y entonces voy a hacer un negocio para ayudarle a las personas. No, para eso haga un proyecto de inversión económica y social. Estos proyectos, la mentalidad es utilidad financiera. ¿Sí? Entonces se concibe una idea de negocio que aquí la llamamos producto que vamos a vender. Después se realizan una serie de estudios, el estudio financiero, técnico, económico, de mercado, jurídico, contable y administrativo, entre muchos otros. Por ejemplo, aquí hace falta el ambiental también. Se complementan cada uno de esos estudios. Todos estos estudios se hacen para llegar a la conclusión de si se va a obtener utilidad financiera o no sobre el dinero invertido. Si se obtiene utilidad financiera, se desarrolla el proyecto; si no, no. ¿Qué pasa si no formulo el proyecto bajo esta metodología? Sencillamente no voy a lograr responder las preguntas esenciales de este tipo de proyectos. Cuando usted se enfrenta a un inversionista, cuando hay una persona que tiene dinero para invertir y quiere que ese dinero le produzca unos rendimientos financieros, va a acercarse a usted como especialista en formulación de proyectos y le va a decir ¿cuánto tengo que invertir y cuánto me voy a ganar? Esas son las dos preguntas que contestan este tipo de proyectos. ¿Cuánto voy a invertir y cuánto me voy a ganar? Entonces, así el proyecto sea rentable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, el inversionista no va a aportar los recursos si no gana.
Por eso yo les digo, no es, para a los que les gusta la filantropía, no es a través de estos proyectos donde usted desarrolla obra social, no es. Primero, gane formulando un proyecto de inversión financiera y cuando usted tenga la utilidad, formule un proyecto de inversión económica y vaya y ayúdele a esas personas. Pero esos proyectos son única y exclusivamente para producir una utilidad financiera sobre unos recursos invertidos. Importante, ¿qué es nuevo conocimiento? Es un conocimiento que está oculto, nadie lo sabe y que sale a la luz. Por ejemplo, ¿cuál es la edad promedio de los estudiantes que se matricularon en la especialización de formulación de proyectos en ITU? Ese es un documento un conocimiento que nadie lo sabe en este momento, pero aplicando el método científico lo saco a la luz y digo, ay, el promedio son 35 años. Para algo pueda que sirva ese conocimiento. Inversión económica tiende a confundirse con inversión financiera. Yo necesito que comencemos a hablar los términos técnicos. La inversión económica busca dinamizar la economía de un sector social o de una región. Llámese dinamizar la vereda, dinamizar el barrio, el municipio, el departamento o el país. La inversión económica. La inversión financiera busca utilidad marginal sobre el recurso invertido, no más. Estos dos términos no son sinónimos. No escriban inversión económica cuando me quieran pedir una evaluación financiera. Está mal utilizado, son diferentes. Y la inversión social es el mejoramiento de la calidad de vida de un sector de la población. La inversión económica y la inversión social están de la mano. ¿Por qué? Porque se supone que si yo logro dinamizar la economía del sector, esa población va a estar bien. Por eso, inversión económica e inversión social siempre están unidas. Más importante, los especialistas en gerencia de proyectos deben conocer y manejar los tres tipos de proyectos y las tres metodologías. Importantísimo. Preguntas que me hacen. ¿Se puede formular un proyecto de un tipo bajo una metodología de otro tipo? Yo comienzo a pujar, yo digo sí se puede, no es lo ideal. Usted debe conocer las tres metodologías para poder formular un proyecto bajo otra metodología, pero usted tiene que contestar las preguntas de forma pertinente. Si a mí me preguntan qué día es hoy y yo contesto yo sé que mañana va a llover, no estoy siendo pertinente con mi respuesta. Entonces las preguntas que me hace cada una de las metodologías son diferentes. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Un solo proyecto puede aglutinar varios tipos de proyectos y varias metodologías? Sí. Sí, pero en mi concepto eso es desgastante. Es decir, si ustedes se enfrentan a un inversionista que tiene dinero, que quiere montar una idea de negocio, hombre, ¿ustedes para qué hacen ese proyecto en el enfoque de marco lógico? No tiene razón de ser porque se van a desgastar y no van a contestar la pregunta. El inversionista le va a decir, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto me voy a ganar? Contéstele esas dos preguntas. Lo mismo. ¿Para qué mete usted un marco teórico en un proyecto de inversión económica cuando no se lo van a pedir? ¿En qué estado está el conocimiento para hacer un puente? Eso no se lo van a pedir. Le van a decir que cómo solucionamos el tránsito de la vereda A a la vereda B. Usted dice a través de un puente. Punto. Utilice el conocimiento existente. No necesita resumir en un marco teórico cuál es el estado de ese conocimiento. Entonces, es desgastante, pero se pueden hacer. Lo importante es que usted debe conocer las tres metodologías. Puede utilizar estrategias o capítulos de varias metodologías para aplicarlas en otra diferente. Por ejemplo, las normas AFA en un proyecto de inversión económica y social o en uno financiero, sí, pero vuelvo y le digo, cada metodología tiene unos requerimientos específicos. Usted lo puede hacer. De hecho, yo conozco algunos estudiantes que salen con su proyecto de grado, investigación científica, y lo quieren convertir en una idea de negocio. Pueden coger ese proyecto, pueden darle unos visos específicos, contestar las preguntas que le van a hacer a través del plan de negocio y entregarlo. Pero vuelvo y les digo, es desgastante hacerlo. Y se requiere que usted conozca las tres metodologías. La diferencia entre los tres proyectos: investigación científica lo convalida la comunidad científica, económica y social lo convalida la misma comunidad o sus representantes, es decir, el gobierno, y la inversión financiera lo convalida el inversionista. El conocimiento no tiene un costo financiero estimado. No importa en los proyectos de investigación científica, en los de económica y social, no importa si es nuevo el conocimiento o no, importa la necesidad de resolver el problema, ¿sí?
Y prioritariamente no interesa si el proyecto es rentable desde el punto de vista económico y social, lo que importa es la utilidad sobre cada recurso invertido. La investigación científica casi siempre no busca resolver un problema social, busca producir nuevo conocimiento. Y en la investigación científica no importa la ganancia financiera, la ganancia económica o la ganancia social, aquí lo que importa es el conocimiento. Aquí no importa si el proyecto no es rentable financieramente, no importa si el proyecto va a presentar pérdidas financieras, pero desde que sea rentable económica y socialmente el proyecto se desarrolla. Ojo, entre más prioritaria la comunidad, más importante desarrollar el proyecto. Aquí no importa si el conocimiento es nuevo o no, lo que importa es la utilidad que me va a generar la iniciativa, y si la evaluación financiera es baja o negativa, el proyecto no se realiza. Esas son diferencias entre los tres proyectos. ¿Cómo se va a afrontar esta estructura en la especialización? Entonces, nosotros estamos viendo aquí un curso dentro del componente disciplinar específico que se llama formulación de proyectos. Este curso lo vamos a enfrentar sobre el plan de negocio. Más adelante ustedes van a tener otra materia, creo que es en el en el segundo semestre, que se llama formulación y evaluación de proyectos. En este curso de formulación y evaluación de proyectos ustedes van a ver el enfoque del marco lógico, que son proyectos de investigación económica y social, y desde el primer semestre van a ver una materia que se llama metodología de la investigación. Ahí van a aprender a formular los proyectos de investigación. Entonces ya saben, formulación de proyectos, planes de negocios, formulación y evaluación de proyectos, enfoque de marco lógico, metodología de la investigación, proyectos de investigación. Aquí van a aprender a desarrollar, a formular los tres proyectos y aplicar las tres metodologías. Y en una materia que se llama evaluación de proyectos, ustedes van a aprender a hacer la evaluación financiera, la evaluación económica y la evaluación social, que en caso tal puede servirle para cualquiera de estos tres proyectos. En caso tal, en este casi no se utiliza, pero en estos dos sí. Entonces, esa es más o menos la estructura que tiene el diplomado. Espero que haya sido de su agrado este primer contacto y de verdad espero que nos vaya muy bien en el proceso que vamos a comenzar a realizar. Muchas gracias por su atención.